un señor que realmente me impactaba mucho, su presencia, su resistencia a todo lo que yo conocía como mi vida, ¿verdad? Te digo de las cosas más básicas como levantarme y calentar el agua para hacer un café. En el caso de él era una decisión vivir completamente alejado a cómo el mundo se viene desarrollando y por razones que un poco él intenta explicar pero que siempre queda en la nebulosa hasta tal punto que incluso tratar de acercarnos con la cámara casi como a entrar a su cuerpo, a entrar a las paredes, a su casa, a su... Es como una impertinencia, pero por otro lado también era nuestra forma de mostrar que era impenetrable, pero que estaba todo allí también, ¿verdad? Que a veces son pequeños detalles o pequeños, son rastros que nos quedan. Por eso me parece muy fuerte el corto de Jonathan, ¿verdad? Como que se borran los rastros, parecía como en el caso de nuestro corto, la casa resistió más que el hombre. Y en el caso del corto de él, bueno, arrasaron con todo lo que la memoria podía quizás seguir utilizando para agarrarse, para que eso continúe vivo, en cierta forma, ¿verdad? Como era la resistencia justamente y esto lo demolieron. Eh, Y bueno, por último, para responder, no sé cómo hicieron la selección de los cortos, no sé cómo hacen, es muy difícil realmente elegir uno tras otro para la cantidad de cortos que tiene este festival. Eh, a mí me gustó mucho la forma en la que los colocaron. Y, y a nivel del relato, nosotros lo único que teníamos para agarrarnos para poder contar algo acerca de este señor fue esa carta que él escribió, donde él escribía algo que él nos había comentado, que él pensaba mucho, ¿verdad? Así quién iba a resistir más si él o la casa. Y ese fue el elemento narrativo, que es algo mínimo, pero que por lo menos es algo para poder construir el cortito. Lo ha explicado bastante bien. No, son cortos diferentes a la hora de construir un relato. Bueno, el de Renata y el mío yo no creo que sean tan distintos en un punto, ¿no? Igual el otro es un poco más abstracto, pero a mí creo que partimos eso, como decía ella, de una realidad. En mi caso, es una realidad que fui conociendo y que conocía previamente, y un trabajo de tiempo de ir filmando y de ir mirando y de ir proponiendo situaciones y sobre todo igual en lo que nos puede unir un poco es en intentar evitar el crear un clímax, un conflicto muy grande narrativo que tenga que solucionarse o resolverse por la acción, sino que es algo como pegar en las cositas pequeñas, con los gestos pequeños que se construyen dentro de lo cotidiano, del día a día, y que eso tiene un discurso mayor quizás, o no sé, por lo menos para mí igual, no sé si es mayor, pero tiene más verdad o consigue transmitir más verdad que lo que tienen a lo mejor las grandes ficciones, que te pueden crear un gran relato y te hacen llevar por un mundo que también está muy bien, pero que a veces eso te aleja un poco de esa realidad que te están contando, ¿no? Mi idea era, por ejemplo, con los niños intentar que fuesen lo más niños posible, ¿sabes? Y yo los conocía a ellos y quería evitar que interpretasen, aunque ahí estén interpretando en momentos, quería evitar que pareciese que estaban interpretando, con el padre igual, entonces construir su cotidianidad con la verdad que yo sé que ellos tienen y que he visto en otros momentos, ¿no? Y eso era el reto del corto. No sé si te he contestado, ¿verdad? Pero bueno. Buenas tardes, bueno, felicitaciones Johnny por la película y quiero que hablemos de lo importante que es esa bomba que tiraste antes de ver tu película en relación a tu descreimiento del cine. O sea, no entendí si es que el cine para vos ya no es más un campo de batalla, si tu película no es más un campo de batalla, o si después de hacer esta película te diste cuenta que no hay ningún campo que batallar, porque me parece que en relación al predio, esta tiene mucho más clara la posición
del realizador. A ver, yo sí creo que el cine es un campo, una herramienta de batalla, si no, no lo haría. Yo creo que la película sigue intentando luchar por el sentido y construir memoria, pero a diferencia de otros años, parecía que las discusiones y las reflexiones en torno a cómo se construye memoria en Argentina estaban más vivas y estaban más abiertas y participaba más gente, y lo que la película trata de mostrar con un poco de urgencia o de angustia es que esas discusiones parecen ya no tener lugar en ningún lado, que las cosas pasan sin que se discutan, ni se reflexionen, ni se debatan, ni se luche, sino que pasan. Pero obviamente que creo que se puede seguir luchando, y para eso está la película. ¿Y te parece, Johnny, que el hecho de que ahí se construya ahora un espacio de memoria de Malvinas tiene algo que ver con lo que era la ESMA? ¿O qué te genera eso, que se genere un espacio nuevo de memoria que quizá no tiene relación directa con lo que era la ESMA? Muchas veces me hacen preguntas como esa y son trampas, porque no me corresponde responder eso. En todo caso es algo que ustedes pueden quizás pensarlo, evaluarlo a partir de la película, pero no es realmente importante qué opine yo respecto a un museo de Malvinas en la ESMA, que me parece mal. ¿De quién o de qué organismo viene la decisión de construir ahí un museo con respecto a la guerra de las Malvinas? Yo lo desconozco, por eso hago la pregunta. Bueno, esa es otra pregunta con trampa, porque es pensar que... No hago con trampa, Johnny, no sé. Es pensar que hay un culpable al que podemos apuntar. No, pero alguien tiene que haber tomado la decisión, algún organismo, no sé de dónde viene. Yo pienso que se escuchó, ¿no? Sí, se escuchó. Creo que esas preguntas que surgen son las que la película abre, que no es necesario que la película las conteste, que en todo caso las agite. Pero alguien que sabe, supongo que alguien sabe, me imagino que vos sabés. Bueno, hay una pista. No sé, vos sabés que yo no vivo acá. Hay una pista, ¿no? Hay una toma donde está el pliego de la licitación y quién llama a demolición, ¿no? A mí no me... Por ahí tendría que volver a verla, pero es una película muy difícil de captar en todos sus aspectos en una... El gobierno nacional llama a licitación. De acuerdo. Ahí respondiste. Pero yo creo que no es el lugar de él responder eso. Pero no, es simplemente que yo no lo sé y no me quedó claro, por eso pregunto. Porque sé que alguien, alguna entidad, algún organismo, tiene que haber tomado esa decisión, no es algo que salga de la nada. Ni se hizo un plebiscito, ni nada por el estilo, que yo sepa. Bueno, ese es el problema. ¿Algo más? ¿Qué proyectos tienen cada uno después de estos trabajos? Yo ninguno, la verdad. acabé el corto en diciembre, en enero lo estrenamos en Rotterdam, y esta es la verdad el primer pase que hacía con público, porque los otros he ido a unos cuantos festivales, pero no, por trabajo mío no he podido asistir, y de momento lo que quiero es verlo con gente como vosotros y poder disfrutarlo un poco, a ver, luego ya llegarán nuevas ideas. Muy lindo tu corto. Bueno, yo estoy con un proyecto que va a ser muy largo, de las cartas que este señor escribía desde Paraguay a una mujer en Italia, que
que las tengo que empezar a leer y traducir, que un poco es esa vivencia que tuvo ese inmigrante en Paraguay desde los 40, de los años 40. Yo no tengo un proyecto, tengo un sistema de trabajo que vengo utilizando en los últimos años, que sigue montado y seguirá activo de alguna manera. Y nos están corriendo, nos tenemos que ir, ¿no? Ah, no, bueno. Ah. Bueno, no, Adrián, a vos. Opino que tu corto es muy fresco, muy lindo, y quería preguntarte más o menos cómo era el tratamiento de la cámara, porque es muy difícil trabajar e interpretar con chicos y que se capte esa esencia de frescura que uno puede interpretar cuando lo veo, por lo menos ese es mi punto de vista. Bueno, en verdad es con tiempo, con confianza, porque eran como los primeros días que iba a grabar con un microfonista, niño, el pequeño Oro, se ponía a retransmitir la radio, se ponía a micrar y empezaba a cantar canciones, entonces como que nunca entraban en ser ellos, siempre estaban como jugando a que alguien les estaba grabando. Entonces tuve que empezar a eliminar gente del equipo hasta quedarme yo solo y buscar un sistema con radiomicros y demás para poder grabar el sonido yo, estar allí, insistir y hacerte un poco invisible, pero en verdad no es eso, no es que te conviertas en invisible, es que empiezas a jugar con ellos, empiezan a acostumbrar a que grabes, se acostumbran a que les pidas cosas, empiezan a entender que no es todo importante, que pueden ir haciendo cosas y no saben muy bien qué les estoy grabando o qué les puede parecer a ellos que es importante o cuando no. Y poco a poco, la verdad es que cuesta, pues estuve 7 meses grabándoles o así. O sea, iba grabando como 2 días a la semana, un día. Grababa muchos días de diario con ellos, del despertar, un día o dos, y luego cosas los fines de semana los cogí también y vamos a hacer no sé qué. Y entonces, poco a poco iban saliendo las secuencias y de hecho una me llevaba a la otra, alguna que salía más espontánea como el despertar. La secuencia principal es la del despertar, es la que me dio pie a construir el resto de las cosas, ¿no? Y que lo difícil fue mantener ese tono que tenían en esa secuencia tan buena en el resto de las secuencias, que era porque había cosas que estaban muy bien, pero o miraban a cámara o de repente son 4 en un plano y de repente uno de los otros pues no está, ¿sabes? Está como a otras cosas, probando, jugando con ellos y intentándoles quitar peso todo el rato, ¿no? Es como que no importa nada, lo que están haciendo era como no darle importancia a lo que están haciendo ellos sin que ellos sepan muy bien qué están haciendo. Incluso el padre también me pasaba, no con los niños, con el padre también es un poco el sistema que hice, de ir probando, ¿no? Y que él no entendiera muy bien qué estaban haciendo hasta que lo han visto, ¿sabes? Para que no hiciesen más hincapié en las cosas que creo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, un fuerte aplauso para ellos.